Hola, muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús, Chechu, para casi todo el mundo. Vengo en representación de la librería Generación X. Lo primero, agradecer que nos hayan brindado la oportunidad de ofrecer nuestro punto de vista en esta iniciativa, aunque a alguno le pueda sonar un poco raro, porque nosotros no vendemos videojuegos, es una librería especializada en cómics, novela gráfica, que lo llaman muchos ahora, cómic, el tebeo de toda la vida, juegos de mesa, libros fundamentalmente de género, fantasía, terror, ciencia ficción y merchandising. Entonces algunos supongo que mostrará cierta perplejidad o cierto escepticismo ante lo que podamos nosotros aportar en el ámbito de los videojuegos. Bueno, en el alegato de los próximos minutos intentaré demostrar que la dimensión cultural de los videojuegos se extiende pues sobre todo los productos que nosotros vendemos y sobre muchos otros productos de la cultura popular. Para empezar, izar la bandera blanca y abrazar, incluso con cierta envidia, a nuestros compañeros de la industria del videojuego, que es una industria muy potente, mucho más, ya os digo, que la del papel, que la de los juegos de mesa, y que aunque algunos se empeñen un poco en vernos no como enemigos, sino pues en muchos casos se dice lee y así sales de las pantallitas, ¿no? Pues bueno, las pantallitas, y en este caso las hojas de papel, pues están perfectamente hermanadas, y mucho del público que viene a nuestra tienda pues son consumidores de videojuegos o conocedores simplemente, ¿no? del mundo de los videojuegos. Hay muchas influencias, muchas sinergias, muchos vasos comunicantes o carreteras de doble sentido, como lo queráis llamar, entre lo que nosotros digamos, vendemos, ofrecemos, recomendamos todos los días y los videojuegos. No vamos a hacer aquí una charla basada en datos, sino más bien de unas pinceladas desde el otro lado del mostrador, y cómo nosotros pues todos los días estamos rodeados de videojuegos, aunque sean en papel, ¿no? Vamos a empezar por los juegos de mesa, ¿no? Que quizá es lo más evidente en cuanto a la relación entre videojuegos y juegos. Lo primero, destacar que en los últimos años ha habido un gran auge en la industria de los juegos de mesa. Supongo que vosotros os dais cuenta también en el día a día, cada vez se ven más juegos de mesa en todo tipo de grandes almacenes y demás, e incluso habréis jugado a un Catán, al Virus, al Carcassonne, etcétera, etcétera. Se lo comentaba al compañero antes, digamos, fuera de micro, que es como si, digamos, la sociedad hubiese creado anticuerpos, porque parece mentira, ¿no?, que en esta era tan digital pues hayamos vuelto a retomar también los dados, las fichas, los mapas, los tableros, etcétera, etcétera. Pero cada vez hay más gente que juega a juegos de mesa y que lo tiene como una alternativa a su ocio. Relación con los videojuegos, infinita. Para empezar, lo más claro, lo más diáfano es juegos basados en videojuegos. Los videojuegos cada vez generan más iconos de cultura popular más potentes. Yo no he jugado a un minuto de Assassin's Creed en mi vida, pero sé lo que es. Entonces, o God of War, son personajes que ya, digamos, han traspasado el medio en el que se ofrecen para estar en medio de la cultura popular. Hay juegos de This War of Mine, hay juegos de God of War, hay juegos de Bloodborne, hay juegos de un montón de, ya digo, de sagas de videojuegos, incluso quizá estos juegos con un poco más de fuste o más para adultos, pero también hay juegos de mesa de Sonic, por ejemplo, ¿no? Otro icono. Vamos a detenernos en uno concretamente, que es The Witcher, ¿vale? The Witcher es uno de estos personajes un poco transmedia, o totalmente transmedia, hasta el punto que yo no sé si hay mucha gente
que es capaz de, si le preguntan por la calle, lo típico, te hace una pregunta, ¿de dónde sale The Witcher? The Witcher sale de las novelas, de unas novelas del autor, un autor polaco, Sapkowski, espero haberlo dicho bien. La primera novela es del año 93, y de hecho él es un personaje bastante peculiar. No quería hacer una saga, sino que bueno, fue escribiendo, el primer libro de hecho es de relatos cortos, y luego ha habido videojuegos ahí desde el 2007, hay cómics que se publicaron en Polonia, entre el 93 y el 95 hubo una serie en Polonia, pero la más conocida es la que se lleva realizando los 10 últimos años desde la editorial americana Dark Horse, que es la que tienes la posibilidad de leer aquí, la publica Norma Editorial, en tomos de tapadura, bueno, con autores del mercado americano, incluso portadas del gran Mike Mignola. También tenemos serie, la serie de Netflix, supongo que muchos de vosotros la conoceréis, y en este caso el juego de mesa, que ya digo que ha habido varios, este es el último que ha salido y es, voy a decirlo así, claro, así como que quede un poco patente, el mejor, The Witcher, el viejo mundo. De hecho está situado, creo que son 100 años antes de los sucesos de serie, novelas y demás, está situado en el universo de The Witcher, y nos viene muy bien, en este caso, para entender las tendencias que se dan en los juegos de mesa que los acercan a los videojuegos. Para empezar, hasta hace relativamente poco, uno de los grandes hándicaps que tenían los juegos de mesa era que tenías que tener a alguien para jugar. A ti te podían gustar mucho los juegos de mesa, pero si no tenías a alguien, pues imaginaros que no podéis leer el Quijote si no tenéis un vecino que le guste también las novelas de caballería. Imaginaos el desastre, ¿no? Leer un libro, ver una peli, escuchar una canción, todo eso lo puedes hacer en solitario. Ver un partido, pero para jugar a juegos de mesa necesitabas a alguien. Y eso es un drama en algunos casos. Es decir, en mi caso, vivo en una gran ciudad, para mi suerte o para mi desgracia, en la mayoría de las ocasiones, y eso hace que se multipliquen las posibilidades en cuanto a asociaciones culturales, en cuanto a gente, digamos, con la que puedes contactar para jugar, etcétera, etcétera. Pero hay gente que no tiene, digamos, a su alrededor tanta posibilidad, ¿no? Tanta alternativa como para poder jugar. Bueno, desde hace algunos años en los juegos de mesa se da cada vez más la variante en solitario. Ya es muy difícil que salga un juego de mesa sin que tenga variante en solitario. De hecho, hay juegos que salen exclusivamente para un jugador. Esto se lo cuentas a tu cuñado y no te cree. De hecho, en la tienda muchas veces cuando entran digo, este es juego para un solo, pero ¿cómo es posible eso? Que es la misma reacción que tenía yo hace unos años. Es decir, yo decía, pero bueno, para jugar a un juego de mesa yo solo me pongo una peli, un videojuego o me leo un libro, lo que sea. Pues no, pues digamos, en la sociedad actual, sobre todo si estás en una horquilla de edad parecida a la mía, 40 y tantos, que tienes hijos pequeños y demás, a veces no es tan fácil encontrar a gente con la que jugar. De hecho, y esto es un off-topic total, pero yo creo que el boom del running es porque es una cosa que puedes hacer solo, no es como otras cosas, ¿no? Entonces, muchos juegos de mesa son cooperativos, es decir, no es se gana o se pierde conjuntamente, tienen versión en solitario, o si son cooperativos, puedes jugar tú con varios personajes, y introducen elementos de campaña, es decir, que la misma partida, digamos, se puede ir jugando en varias sesiones, haciendo evolucionar tu personaje, que es una cosa absolutamente relacionada con los juegos, con los videojuegos, en los que normalmente el personaje va evolucionando, el personaje, digamos, se va haciendo más poderoso y va viviendo una aventura a un nivel también narrativo. Los videojuegos actualmente muchas veces es un videojuego y es una película. A mí lo que me pasa muchas veces con los videojuegos es que empiezo a jugar y claro, hay una cinemática de 20 minutos, porque aparte de jugar, te están ofreciendo una historia, y muchas veces la historia está por encima incluso de las mecánicas de juego, que es lo que pasa también en muchos de estos juegos. Hemos traído The Witcher, podemos hablar de otros, como Gloomhaven o como Descent. De hecho, muchos de los videojuegos de más calado y más importantes a lo largo de la historia son los llamados RPGs. Los RPGs son juegos de rol, y los juegos de rol, amigos, los inventó nuestro amigo Gary Gygax, Dungeons and Dragons. Venga, Dungeons and Dragons os suena de sobra, ¿vale?
el videojuego que lo está petando ahora mismo es Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 es un videojuego que está insertado dentro del universo de Dungeons & Dragons, que es el primer juego de rol del mundo, y este sí que es un icono absolutamente inmortal de la cultura popular. Yo reto a quien sea a duelo de florete o a lo que quiera a que me diga una forma de ocio más bonita que los juegos de rol. No la hay, porque es un juego en el que lo que se trata es de contar una historia entre varios. ¿Vale? No estás peleando contra nadie, nadie gana, nadie pierde, eso no importa, lo que importa es crear una historia entre varios, ¿vale? Y esos videojuegos, mecánica RPG, de combate por turnos, beben absolutamente de los juegos de rol, del que Dungeons & Dragons es, bueno, pues el ejemplo más evidente, pero hay un montón, ¿no? Luego, aparte de los juegos de mesa que adaptan directamente videojuegos, incluso hasta el punto de retorcer los vasos comunicantes, en The Witcher, el videojuego, los personajes juegan a un juego de cartas que se llama Gwent, ¿vale? Gwent tuvo su propio videojuego, el juego de cartas que se juega dentro del juego, y posteriormente hubo un juego de cartas, de mesa, es decir, físico, sobre el juego de cartas que se juega dentro del videojuego. Si eso no es meta, pues que venga Dios y lo vea. Y tenemos otros juegos que no adaptan directamente videojuegos, sino que beben de la estética del videojuego, ¿vale? Por ejemplo, el No Game Over, ¿de acuerdo?, que es un juego de mesa, lógicamente, mucho más liviano, mucho más sencillo, en el que, bueno, pues digamos, lo que hace es tratar en clave de humor todos los clichés del mundo del videojuego y los videojuegos más famosos, o juegos como Inserta una moneda, que lo que te lleva esa nostalgia, ¿no? Esos años de las recreativas, la estética pixelada. Hay muchos juegos que utilizan esa estética pixelada, que a muchos nos recuerda, pues, a los videojuegos de nuestra infancia, para aquellos que ya tenemos una cierta edad, a los que jugábamos al Spectrum y teníamos que esperar unos minutos hasta que cargase el juego. Así que ya veis que la relación entre los juegos de mesa y los videojuegos está ahí. Queremos... No he querido traer aquí, digamos, lo contrario, que es los videojuegos que se basan en los propios juegos de mesa. Hay videojuegos del Cluedo, hay videojuegos del Monopoly, hay videojuegos del HeroQuest, que es uno de los juegos de mesa más antiguos y que más, digamos, cariño tiene la gente, e incluso las propias aplicaciones barra videojuegos como Magic Arena. Magic the Gathering es el juego de cartas del año 93, creado por Richard Garfield, un matemático, que cambió las reglas del juego literalmente en la industria, porque mezcla lo que es, digamos, la colección de cartas, el sile nole de toda la vida, o sea, habéis hecho alguna colección de cromos, con el juego, es decir, tú abrías un sobre, no sabías lo que te iba a salir en el sobre, y esas cartas luego las utilizabas para jugar. ¿Vale? Pues ahora Magic también tiene su versión en videojuego, como puede ser Magic Arena. Incluso dentro de los juegos de mesa, en la mayoría de estos juegos, digamos, de tamaño más grande, luego lo que salen son expansiones. ¿Qué son las expansiones? Los DLCs. Son, digamos, pues nuevos personajes para el juego, nuevas localizaciones, nuevas formas de jugar, los DLCs, que ocurren en los videojuegos. ¿Vale? Dejamos los juegos de mesa y nos vamos a los cómics. Os voy a contar una pequeña historia arqueológica, ¿vale? En el año 1982, Atari, que es quien lo petaba en ese momento en el mundo de los videojuegos, saca una serie de videojuegos que se llaman Sword Quest, ¿vale? La idea, un poco faraónica, era que iba a ser una saga en 4 videojuegos y acompañando a cada uno de esos videojuegos había un cómic, ¿vale? En el cómic, ojo, que los cómics estaban realizados por autores de primerísima línea, como Roy Thomas, Jerry Conway,
George Pérez, y aquí todos nos levantamos, nos santiguamos, porque George Pérez lamentablemente falleció el año pasado, es uno de los grandísimos autores de cómic de todos los tiempos, sobre todo de cómic de superhéroes, pues eran los encargados de hacer esos cómics. De hecho, Atari lo que hacía era que en esos cómics te daban pistas para completar el videojuego y planeaban, en su cabeza sonaba fenomenal, una última competición en las propias oficinas de Atari donde te daban una pasta, para el ganador. Al final, la industria, o sea, la crisis de la industria del videojuego a mediados de los 80 hizo que solo salieran 3 de esos 4 videojuegos y por tanto 3 de esos 4 cómics. Pero para que veáis que esto no es algo nuevo, o sea, estamos hablando de hace casi 50 años, pues ya existía esa relación, esa sinergia entre videojuegos y cómics. En la actualidad, pues hay multitud de cómics basados en videojuegos, tengo por aquí algunos, como Cyberpunk, que es prácticamente el mismo estudio también que The Witcher, tenemos también Injustice, que es un caso muy paradigmático, porque Injustice es un cómic de DC, una de las grandes editoriales de cómic americano, de superhéroes, la más grande junto con Marvel. Este es un cómic que inicialmente era un videojuego estilo Mortal Kombat, o sea, de pegarse, que luego fue webcómic y luego se adaptó, o sea, luego se pasó al papel, y es uno de los cómics, si no el que más éxito de crítico y de público, de crítica y de público ha tenido en ese trasvase. De hecho, 2 de sus autores principales son Tom Taylor y Bruno Redondo. Tom Taylor es de los guionistas punteros ahora mismo en el mercado americano, y Bruno Redondo, que es español, acaba de recibir hace nada un premio Eisner por su trabajo en Nightwing, junto con el mismo Tom Taylor. Básicamente, Injustice parte de lo que llaman en NRC Elseworlds, que es pues, ¿qué hubiese pasado si, pues en este caso el Joker mata a Lois Lane, Superman se vuelve loco y se convierte en un superdictador mundial que ha perdido la cabeza, ¿vale? Entonces el resto de los superhéroes son un poco la resistencia, pero eso parte de un videojuego, y de hecho se intentan seguir también las tramas en el videojuego que se van siguiendo en el cómic y demás. Y luego, en el caso del cómic, más allá de todas las adaptaciones que hay, que lo mismo hay de The Witcher, hay de Bloodborne, hay de The Last of Us, hay de, por supuesto, Tomb Raider, Cyberpunk, Street Fighter, Overwatch, Call of Duty, todos esos tienen versiones en cómic, ¿vale? Pero quiero detenerme en Scott Pilgrim, ¿vale? Scott Pilgrim es un cómic del autor Brian Lee O'Malley, que directamente bebe absolutamente el cáliz de los videojuegos, porque tanto el diseño de personajes como la estructura de la historia, como bueno, pues todos los recursos que utiliza están sacados del videojuego. Scott Pilgrim también lo tenéis en varias categorías. Tenemos el cómic, que es lo que primero fue, tenemos juegos de mesa basados en Scott Pilgrim, tenéis serie de Netflix, tenéis videojuegos, pero en este caso, para mí lo importante es cómo él se ha empapado, ¿no?, de esa cultura del videojuego. Si ves la evolución de muchos de los grandes autores americanos, guionistas, vas pudiendo comprobar como, por ejemplo, autores como Chris Claremont, que fue el gran impulsor de los X-Men, la Patrulla X, el cómic más vendido de Marvel durante mucho tiempo, o sea, autores de los 70 y de los 80, beben, digamos, de fuentes literarias, y eso se nota en que los textos son mucho más farragosos, explican mucho más lo que está pasando a pesar de contar con la imagen. Ya luego, en los 90 y en los 2000, y vamos a nombrar un cómic como Ultimates, digamos, esa influencia es más de lo audiovisual, la generación en TV, el cine, Michael Bay, o sea, las cosas grandilocuentes, mucho menos texto. Y ahora, evidentemente, hay muchos autores que lo que se nota es que juegan mucho a videojuegos, y eso se plasma en sus obras, en cuanto a la composición de la página, por ejemplo. Si veis cómic de David Aja o del mismo Bruno Redondo, muchas veces parece una pantalla del Donkey Kong, ¿no?, en vez de las viñetas habituales. Eso lo veis, ya digo, en muchos cómics actuales. Libros, ¿vale? También vendemos libros, también tenemos libros,
Y aquí pues ya la pista se pierde absolutamente, porque claro, si vengo yo aquí a hablar del Señor de los Anillos, pues voy a ser muy poco original, pero cualquier representación cultural que trate sobre espada y brujería o fantasía heroica, pues lógicamente bebe del Señor de los Anillos, bebe también de las novelas de Robert Howard y los tebeos de Conan, ¿vale? O sea que ahí hay mucha relación. Nosotros tenemos pues las novelas de The Witcher, tenemos novelas, por ejemplo, de The World of Warcraft, ¿no? Ese videojuego también multijugador, pero me voy a detener un poquito más en que cada vez hay más interés también, y eso yo creo que va en el camino del fan al principio, cuando tú eres pequeño y lees, ves, oyes, consumes y lo disfrutas sin que te da un poco igual quién ha hecho eso, no sabes ni quién es el autor ni te interesa. Poco a poco, si te interesa mínimamente el tema, pues vas queriendo saber, ¿no? Pues quién ha hecho esta peli, quién ha escrito este libro, quién ha dibujado este cómic, quién ha hecho este videojuego. Y en los últimos años se han publicado muchos libros sobre la industria del videojuego, sobre quién hizo esto, cómo surgió lo otro. En este caso, pues mira, traigo aquí Maestros del Doom, sobre los dos chavales, los dos nerds de libro absolutamente, que crearon el videojuego Doom, que luego pues, se ha convertido en una de las franquicias más exitosas. Pues ya sabéis, rollo la red social, es decir, dos chavales súper fricones, talentosos, y que al final se convierten en los reyes del mambo, pero también eso tiene, lógicamente, su Dark Side of the Moon, ¿no? su reverso tenebroso. O Console Wars, que es un libro que básicamente trata sobre la guerra entre Sega y Nintendo, o sea que es una guerra a nivel empresarial, ¿no? Pero habla de que cada vez hay más público que no solamente consume los videojuegos, sino que quiere saber qué pasa, ¿no? Detrás del telón. Igualmente, hay mucha literatura que no adapta directamente un videojuego, pero que, como en el caso de Scott Pilgrim, pues bebe de ella. Venga, decidme que os suena Ready Player One. Ready Player One es una novela de Ernest Cline adaptada al cine por Steven Spielberg. La novela es absolutamente un fanservice absoluto si has vivido los 80, trata sobre, bueno, pues sobre un chaval, digamos, en un mundo, voy a decir casi posapocalíptico, en el que la manera de evadirse es entrar en un juego de realidad virtual, te pones las gafas y prácticamente tienes tu vida ahí, ¿no? Y cómo hay una especie de competición para ver quién encuentra pues, unos determinados bueno, pues tesoros que se encuentran dentro de ese mundo. Absolutamente, ya digo, recomendable para todo aquel que haya vivido los 80, tiene una segunda parte que es Ready Player 2, que lógicamente ya no tiene ese factor sorpresa, pero para mí es una novela muy recomendable, si te gusta, ya te digo, la cultura popular, ya no digo solamente los videojuegos. Y luego yo no sabía si meterlo en los juegos o en los libros. Es un libro-juego, ¿vale? ¿Qué es un libro-juego? Pues ¿os acordáis de los libros de Elige tu propia aventura? Pues están muy relacionados también con los videojuegos, porque al final las aventuras conversacionales, digamos, sobre todo de la edad de oro del software español, del que ahora hablaremos mínimamente, pues eran videojuegos en los que tú leías y tenías que elegir, ¿no? ¿Qué hacer? Tenías que escribirlo incluso. Así ahora puede parecer un poco primitivo, pero así era. Y en formato papel teníamos los librojuegos, los Elige tu propia aventura, etc. Pues este es un Elige tu propia aventura 2.0, un libro fantástico, escrito por Pablo Aguilera, y que te ofrece una experiencia lúdica en la que no necesitas nada más que el libro. Yo creo que puedes ir leyendo y jugando incluso en el metro. Y esto al final está también, pues eso, fuertemente relacionado con los videojuegos. Hablábamos antes de la edad de oro del software español. La nostalgia es una manta que nos da calorcito y que nos gusta a todos de vez en cuando echárnosla encima. Pues lógicamente también existe ese factor nostalgia en los videojuegos, lo que se llama la escena retro, ¿vale? Pues como os he dicho antes, muchos de los que ahora juegan a videojuegos también han ido pasando por las distintas fases de la industria, desde los ordenadores de 8 bits, ese Spectrum 48K, hasta pues, luego la aparición de los ordenadores de 16 bits, hasta las primeras consolas, etcétera, etcétera.
Esos videojuegos primigenios, esos videojuegos del Spectrum, pues también se han visto reflejados en varios libros, en el mundo del Spectrum, escritos además por un autor de cómic. Habéis visto ahí también la relación, que es JMV Jesús Martínez del Vals, que bueno, pues tiene publicados diversos cómic, el más famoso es uno que se publica, una tira que se publicaba en la Gaceta Universitaria, VOC se llamaba, ¿vale? Quizá a alguno le suene, pues es uno de los más activos dentro de la escena retro de los videojuegos y ha escrito varios libros con respecto a sus primeros años de la industria en España, con compañías como Dynamic, como Operasoft, etc. Y voy a acabar con un pequeño homenaje a una persona fallecida ya hace unos 5 o 6 años, que sin haber hecho ningún videojuego, ni habiendo constancia de que haya jugado a ninguno, ha sido fundamental para los videojuegos en España. Me estoy refiriendo a Alfonso Azpiri. Alfonso Azpiri, el creador, entre otros, de Mod, aquel especie de monstruo alienígena, comilón, que se ha publicado en distintos periódicos, también de Lorna. Pues Alfonso Azpiri le dio forma a los sueños y, digamos, dibujó muchas de las portadas de los videojuegos de aquella época, ¿vale? Lamentablemente, ya digo, ya ha fallecido, pero una figura, bueno, pues capital para esos primeros inicios de la industria del videojuego en España. Espero no haber sido demasiado pesado, espero que os haya sido de cierta utilidad, que os haya llamado la atención, que incluso a algunos haya picado y que le hayan entrado ganas, pues aparte de jugar algún videojuego, pues leer algún libro, jugar algún juego de mesa, etcétera. Y en cualquier caso, muchas gracias si habéis llegado hasta aquí y hasta luego.